La verdad, ayer tuvimos una noche muy buena, tuvimos una noche muy full. Am, Estuvimos hablando acerca del poder del acuerdo, estuvimos hablando de los matrimonios, lo que significa estar de acuerdo, que sabemos de que la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y el reto para todos los matrimonios es de que si nosotros queremos que Dios esté en nuestro matrimonio, tenemos que estar en el poder del acuerdo, tenemos que creer en los valores, tenemos que creer en lo que Dios ha dicho acerca de nuestros matrimonios. Pero eso habla también mucho acerca de algo muy importante que vamos a estar viendo en esta tarde, que es intenciones. Es intenciones. Entonces, como vamos a entrar a este tiempo de Cuaresma, que vamos a comenzar el miércoles, quiero que regresemos una vez más al libro de Lucas. El libro de Lucas que hemos estado viendo las últimas semanas entre series. Y hemos estado viendo en este pasaje que vamos a leer a continuación, es de que Jesús está entrando a Jerusalén. Ahora, que Jesús entre a Jerusalén es muy significativo, porque los 3 años y medio que Jesús ha estado en la tierra, lo está preparando exactamente para ese tiempo que Él ahora está en Jerusalén. Es un momento donde Jesús se está preparando mentalmente, espiritualmente para ser traicionado, para morir y terminar su misión. Entonces, cuando ustedes piensen que Jesús llega a Jerusalén, ya llegó a terminar su misión. Entonces estamos viendo en este pasaje que vamos a ver que Él está listándose para ir a la cruz, morir por los pecados de la humanidad, y estamos en los últimos días de vida de Jesús. Ahora, en los pasajes anteriores, ahí mismo en Lucas, habla que Jesús entra a Jerusalén en un asno. Y comienzan todos a decirle, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Comienzan a celebrar su entrada triunfal a Jerusalén. Hemos visto que también él entra al templo y mira que hay personas que están vendiendo en el templo y se molesta, se enoja, agarra un látigo y comienza a sacar a todos aquellos que están vendiendo en el templo. Y estamos viendo que es la última semana de la vida o los últimos días de Jesús en la tierra, y diariamente estaba en el templo enseñando, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y a la misma vez está confundiendo a aquellos que querían matarlo, buscar una intención para matarlo. Y la realidad es de que su presencia, el hecho de que Jesús estuviera en Jerusalén, está causando caos en Jerusalén. El simplemente Jesús poner sus pies en Jerusalén está causando un caos. Está siendo más y más confrontacional, y la gente que lo está confrontando es la misma gente que va a la iglesia. La misma gente que lo está confrontando es la gente que dice que va a la iglesia, porque no encajaba a lo que ellos pensaban que iba a ser un Mesías. Porque Jesús comía con los que recogían impuestos, con los pecadores. Él tocaba a las prostitutas. Él tocaba a las mujeres que tenían problemas menstruales para sanarlas. Un Mesías, un rabí, maestro, no hacía nada de eso. Y vemos cómo Jesús comenzaba a cambiar el concepto de lo que era un Mesías. Y en el pasaje que vamos a ver, vemos que Jesús tiene menos de 48 horas para vivir. Y Él lo sabe. Entonces está enfocado a terminar su misión. Y es ahí donde empezamos nuestra historia en Lucas, donde Él comienza a decir, cuídense de los maestros de la ley.
Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos los que dieron sus ofrendas daban de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Entonces, así como está, vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, vamos a exponer tu palabra, que sea en medio de la palabra, Señor. Que tú tengas una palabra para mí, que tú tengas una palabra para cualquier persona que está escuchando en esta tarde. Señor, que sea por medio de la palabra que comiences tú a confirmar algo en nuestras vidas, que comiences tú a hablar personalmente a nuestro corazón, Padre. Que no oigamos esto y pensamos, oh, la persona que está enfrente de mí lo necesita oír, o la persona que está atrás, sino, Señor, cómo lo que se está hablando hoy, qué es lo que es para mí, Señor, y que tengamos ese sentido de expectativa mientras tu palabra es expuesta. Gracias, Señor. Jesús ha estado 3 años y medio en la tierra preparando a sus discípulos para lo que ha de venir. Los está preparando. 3 años y medio los ha estado preparando. Les ha estado diciendo, muchachos, viene un momento, viene un tiempo donde voy a tener que ir a Jerusalén para ir a morir, porque esa es mi misión en la vida. Para eso he venido yo. Pero quiero que lo veamos también de otro ángulo, y por eso este mensaje le he titulado Intenciones, le he puesto intenciones. Porque algo interesante está pasando. Los discípulos que están ahí, los discípulos que han estado siguiendo a Jesús por los últimos 3 años y medio, están siguiendo a Jesús y entran a Jerusalén, pero en sus mentes ellos están pensando, hemos llegado a Jerusalén y vamos a derrocar, vamos a usurpar el reino romano, vamos a volver a tomar a Jerusalén y Jesús va a ser el rey de los judíos. Ellos están entrando a Jerusalén con otra mentalidad y sus intenciones eran muy diferentes a lo que Jesús les había dicho a ellos. Sus intenciones eran muy diferentes. A este tiempo Jesús no solamente sus discípulos lo han estado siguiendo, sino que tiene una multitud que lo ha estado siguiendo. Multitud. Entra a Jerusalén y es una vastedad de personas que lo ha estado siguiendo. Entonces, quiero que se imaginen, si ustedes son el alcalde de una ciudad y de repente se han oído rumores que viene alguien que ha estado sanando y de repente entran a Los Ángeles y tú eres el alcalde de esa ciudad y de repente vienen con esa persona, vienen 500,000 personas. Si yo fuera alcalde, yo me afligiera. ¿Qué está pasando? No hay los recursos, necesitamos más seguridad. ¿Qué está pasando? En esta multitud hay personas que quizás lo están siguiendo porque oyeron de Jesús. En esa multitud hay personas que fueron sanadas por Jesús y lo están quizás siguiendo por gratitud, lo están siguiendo porque tienen esa gratitud. Jesús vino y me tocó y por eso ahora lo estoy siguiendo. Entonces su intención para seguir a Jesús era: yo lo sigo porque Él me sanó. En la multitud había quizás la mayoría de las personas que lo seguían porque sabían que en algún tiempo del día Jesús les iba a dar de comer o les estaba dando de comer. Entonces seguían a Jesús porque su intención simplemente era para que Jesús les diera de comer. Su intención era:
yo quiero ver qué es lo que Jesús me da, porque lo estoy siguiendo, sí, pero porque yo sé que al final del día Él va a orar para que caiga pan del cielo y pescado y multiplique la comida, y por eso yo lo estoy siguiendo. Su intención muy probable era simplemente porque Jesús les estaba dando de comer. En esta multitud también hay personas que decían que iban a la iglesia todos los domingos a las 2 de la tarde. Y lo seguían, pero solamente iban para ver qué hacía mal. Iban siguiéndolo nomás para ver en qué lo agarraban para acusarlo. Su intención era para ver qué estaba haciendo mal. Otros estaban ahí, quizás una gran mayoría también estaba ahí porque era el tiempo de la Pascua. Era un acto religioso, todos se reunían en Jerusalén porque era el tiempo de la Pascua. Entonces hay miles y miles de personas que su intención por estar ahí era porque era un acto religioso. Entonces, todas estas personas tienen su propia intención personal, el por qué están siguiendo a Jesús. Todos tienen su intención. Y aún así, Jesús, sabiendo la intención de cada persona que está ahí, aún así Él los toca, aún así Él los sana, aún así Él se inclina con ellos, les lava los pies, aún así Él estaba open para enseñarles, para estar con ellos tiempo. Entonces, en este tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, mucha de la tensión que Jesús sufrió no era con la gente de la multitud, no era con la gente que Él estaba sanando, sino que era con ese grupo particular que iba a la iglesia, que lo odiaban porque había un tipo que se llamaba Jesús, que se había autodenominado Hijo de Dios. Ya estaba haciendo esto un problema para la cultura. Se había llamado Hijo de Dios, se había llamado el Mesías. Y el problema es de que Jesús con él no se quedaba callado. Jesús era muy tajante cuando hablaba con los religiosos de Jerusalén. Él confrontaba su hipocresía y confrontaba a esos maestros de la ley, los confrontaba. Pero vemos también que había momentos donde no era confrontativo. Y en este caso estamos viendo de que no estaba confrontando a nadie. En este pasaje que estamos leyendo, Él no estaba confrontando a nadie, sino que estaba simplemente observando, estaba viendo. Ahora, los religiosos están haciendo algo basado en su intención, estos maestros de la ley. Y mientras ellos están haciendo esto, Jesús comienza a verlos y da un aviso. Y dice, cuídense de los maestros de la ley. Dice, les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Esta es la gente que va a la iglesia, pero va con las intenciones incorrectas. Entonces, mi primer punto que tengo hoy es posible hacer lo bueno. Oigan, es posible hacer lo bueno con malas intenciones. Es posible hacer lo bueno, pero con malas intenciones. Es de querer hacer algo, pero yo voy viendo cómo yo le saco una ventaja personal a este. Sí, te voy a ayudar, te voy a echar la mano, pero yo voy a ver qué le puedo sacar a esta relación que ahora yo tengo contigo. Es posible hacer lo bueno con malas intenciones. Ahora, no hay nada malo de ir a la iglesia, eso es algo bueno. No hay nada malo de seguir a Jesús, pero sí tus intenciones son malas. No hay nada peor que venir a la iglesia o seguir a Cristo con malas intenciones. Y tú quizás dices, pero yo no soy como esas personas que están en la Biblia. Obviamente ese es otro tipo de persona. Ok, we'll see. La verdad es de que todos tenemos nuestras razones por qué venimos a una iglesia o nos congregamos.
Pero la verdad depende cuáles son tus intenciones. What is your intention? ¿Cuál es tu intención? ¿Buenas o malas? Quizás viniste a la iglesia, llegaste a esa iglesia porque tienes un privilegio, tienes que cantar, tienes que tocar la guitarra, tienes un encargo. O quizás viniste a la iglesia porque ya te comprometiste desde la semana pasada que servir y no querías quedar mal. Ahora tienes un sentido de responsabilidad, no querías venir pero ya te comprometiste y no quieres que nadie te vea como irresponsable. O quizás viniste porque, ¿qué voy a hacer en la casa? Mejor voy a ir a la iglesia. No me quiero quedar en la casa, aburrido. O quizás es culpabilidad que te trajo a la iglesia. Quizás hiciste algo durante la semana, quizás hiciste algo ayer, anoche, y estás tratando de solventar tu culpabilidad mientras lidias con tu culpabilidad. Cualquiera que sean tus razones, cualquiera que sean las razones, tiene que ver exactamente con la historia que acabamos de leer, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y quizás te sentiste aburrido, forzado y no quería ir, pero me forzó mi esposa a venir, me forzó mi esposa a venir. No quería venir, yo estaba haciendo, tenía otros planes y no quería venir. Y es a este tipo de personas que Jesús está mandando el aviso. Cuídense de los maestros de la ley que les gusta pasearse con ropas ostentosas. Les encanta que los saluden, que ser vistos. Y vemos que Jesús claramente está enfadado con este tipo de personas. Cuídense de estas personas. Está enfadado con ellos. Ellos habían hecho el hecho de venir al templo que se tratara de ellos. Ellos venían al templo, pero no se trataba de Dios, se trataba de ellos mismos, de cómo ellos venían vestidos. Se trataba de quién los iba a saludar bien. Voy a ir a ver si el pastor me saluda bien o me abraza bien. ¿Por qué a mí no me abrazó más de 3 segundos y a la hermana le abrazó más de 10 segundos? Que se tratara de ellos. No se trataba de quién nos iba a saludar, quién iba a piropear sus zapatos. No se trataba de que era de mí. Mírenme a mí. No se trataba de eso. Entonces, a través de la jornada de Jesús, Jesús enfrentó a estas personas y era tajante Jesús con estos maestros fariseos, maestros de la ley. Y incluso llegó un punto donde les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Les dice, ustedes de verdad se ven bien bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. De nada sirve que nos cortemos el pelo, vengamos bien afeitados o nos pongamos buena ropa, pero adentro está dead, muerto. Entonces vemos que en medio de todo esto que Jesús está viendo, está analizando lo que está pasando, vemos la hermosa historia de una viuda. Y es increíble ver que Jesús nunca habló, simplemente está observando, nunca dijo una palabra a estas personas que están en el templo, no habló con ellos, no habló con la viuda, no sabemos ni cómo se llamaba la viuda, no sabemos, pero simplemente estaba observando. Estaba observando sus intenciones, estaba viendo sus intenciones. Entonces, mientras los líderes religiosos preocupados en que los miraran a ellos, la viuda estaba por este lado preocupada que nadie la viera. Mientras los líderes religiosos estaban preocupados a ver quién los invitaban a las fiestas a comer después de la iglesia, la viuda no tenía su esposo se había muerto, es muy posible de que su familia la había hecho afuera, ella no encajaba parte de la sociedad porque ya quizás era de edad, era viuda, no tenía dinero y encima de todo eso era mujer. Donde no valían mucho y no tenían mucho valor. Entonces, quiero que veamos esta misma historia, pero en los ojos de Marco, en estas escenas que ahora Marcos, a través de Pedro,
a través de Pedro nos está diciendo la misma historia en Marcos, donde dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y dice, y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y lo que me llama la atención a mí es de que Jesús se sentó exactamente donde estaban echando el dinero. Le estaba viendo, los estaba analizando. Interesting. Okay. Jesús se sentó. Y eso es lo que me llamó a mí la atención, que Jesús se sentó, quizás era al final del día, había tenido un día ocupado, estaba sanando gente, orando por gente, estaba hablando con gente. Y lo más probable es de que Jesús estaba cansado y está descansando. Y mientras está sentado, comienza a observar, está lidiando con las presiones de todos, está tratando de que su misión siga caminando. Y él sabe que encima de todo eso tiene menos de 48 horas para vivir. La pregunta es, si tú supieras que tienes menos de 48 horas para vivir, ¿cómo estuviéramos en ese momento? Pero Jesús está analizando la intención de estas dos escenas, de estas dos personas. Él se sienta cerca de donde están depositando sus ofrendas, observando. Entonces mi próximo punto es, Dios observa mi intención. Dios está observando mi intención. Dios está observando tu intención. Está observando tu intención. Jesús está sentado, está observando, está en el templo y está lleno de miles de personas, miles y miles de personas. Y la palabra que aquí usa Marcos para observar aquí lo que significa en su lengua original es de que está mirando intensamente. Está mirando, analizando con qué manera están dando o trayendo su ofrenda al templo. Y eso es lo que me llama a mí la atención, de que Jesús está observando mientras los demás están escuchando. Quiero que entiendan de que en esos tiempos no habían billetes, no había papel, no había cheques, no había tarjetas de crédito, no había manera de poder dar dinero, su ofrenda online, no habían esos métodos, pero habían monedas. Y el plato donde se ponía la ofrenda estaba formado, muy probable quizás como de un metal precioso como oro o plata, y estaba en forma como de trompeta. So Jesús está observando y la gente está escuchando. Entonces, cuando llegaba alguien ostentoso, quizás cada par de horas llegaba alguien con su montón de su bolsa de dineros. Imagínense si la preocupación de esa persona es que sea notice, que lo vean. Yo me imagino que agarrara la bolsa de dinero y comenzara a hacer más ruido. El ruido que hace las monedas pegando en ese plato de ofrenda. Ahora, imagínense las personas que vienen y están haciendo el ruidajo para que todos los vean. Miren cuánto dinero estoy echando yo, miren. Es como cuando han ido, ahora ya no se hace esto, pero en Las Vegas hace muchos años, cuando tú ponías tu cora y pegabas al jackpot, de repente estás tú en tu maquinita y oyes así, y uno dice, wow, ganó. Es exactamente el ruido que me viene a la mente, que todos estaban escuchando y dicen, ya dio uno que sí tiene dinero. O ya dio uno que ese lleva casi 2 minutos echando moneda, ese sí tiene dinero. Y todos están escuchando lo que la gente está haciendo y Jesús está observando. Él está viendo la intención. Ahora imagínense la persona
la persona, y podemos ir viendo, ¿no? Llega, en 10 minutos llegan 3 personas y llega una persona que da un promedio y quizás su promedio de dar, si quizás se oye como de 15 segundos, y dices, tiene poquito dinero. Llega otra persona que comienza a dar y se oye que comienza a dar por 30 segundos, esa persona tiene un poquito más. Luego llega otra persona que no para y se oye y se escucha que no para y dice, esa persona sí es bendecido. Esa persona sí tiene dinero. Pero imagínense todo lo que está pasando y en todo esto que estos fariseos, estos maestros entre todo eso, viene una viejita, viuda, trae sus 2 pesetas. Quiero que se imaginen esto. Ella está caminando, está oyendo a todos los que traen sus bolsas de dinero. Ella trae solamente 2 pececitas. Yo quiero imaginarme que quizás ella se acerca y no quiere que nadie la vea. Ella se está acercando y si yo hubiera sido ella, lo que yo hubiera hecho es de que yo de una manera veo que se deslice, que ni se oiga. Son 2 pesetas. 2 pesetas. Y Dios y Jesús está observando a esta viuda pobre mientras ella da. Posiblemente no tenía un hogar, quizás era vagabunda, no tenía dinero, no tenía comida y probablemente ya no tenía familiares, estaba sola. Y dice Marcos, entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Ella llega a dar su ofrenda y posiblemente, como dije, ella quería haber sido la última o que hubiera un espacio donde nadie estaba viendo quién estaba enfrente de dar la ofrenda. Y ella saca sus 2 pesetas mientras ella escucha de que el que estaba enfrente de ella acaba de dar un barril de pesetas y ella ya va con sus 2 pesetas. Y ella llega al lugar de la ofrenda sabiendo que la cantidad que ella va a dar no se compara a la cantidad que la persona de enfrente o la persona que han estado pasando las últimas 2 horas, no se compara. Pero en ese momento, no solamente se está presentando las monedas, sino que Jesús está viendo las monedas y su intención detrás de las monedas. Está viendo de qué manera lo está haciendo, con su mejor intención. No sé si te has sentido de esta manera. De que notas de que otras personas parecen que tienen una mejor cercanía a Dios. Ves que otras personas sí pueden acercarse a Dios y tienen una facilidad de orar, tienen una facilidad de decir las cosas y dices, wow, esa persona sí sabe orar. Wow, esa persona, wow, me dijo que tiene 40 días de ayuno. Increíble, increíble. Y oyes todo ruido de qué es lo que la gente hace con Dios y para Dios. Y la verdad es de que tú sientes que lo que tú estás haciendo es insignificante. Insignificante. Has estado o te has sentido tan limitado que tratas de trabajar con el poco tiempo que tienes, que nadie sabe lo que tú eres, nadie sabe, pero tú sabes que muy dentro tú eres una persona leal, generoso. Tú sabes de que aunque tu familia te ha ignorado y aunque te han ultrajado, te han hecho sentir mal, en el momento que ellos te llamen, que te necesiten, tú vas a estar ahí. Ese es el tipo de persona que tú eres, tu intención. Esta vida dio 2 monedas. Es el equivalente de 1.5% del diario salario de una persona. Entonces digamos que el salario diario de una persona aquí en Estados Unidos sea, no sé, $150 al día. 1.5%, $2. Ella dio $2. $2 con 25 centavos. Relativamente no es nada. Gastamos más en eso en nuestro diario café en el Starbucks, quizás más.
Y Jesús está observando estas dos escenas, estos que dan mucho y esta que dio poco. Y es en ese momento donde Jesús dice, ok, este es un momento de elección. Y comienza a llamar a los discípulos y dice, hey, tengo que decirles algo que he estado observando. Tengo algo que decir acerca de eso. Entonces el próximo punto es, Dios tiene algo que decir acerca de mis intenciones. Él tiene él mira, observa tu intención y tiene algo que decir de tu intención. Él tiene algo que decir de tu intención. Hace este momento como un momento para que ellos puedan aprender y dice Marcos, Jesús llamó a sus discípulos y les dice, les digo la verdad. Les digo la verdad, la verdad. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Les digo la verdad. En otras palabras, quiero que entiendan este principio de verdad. Le dice, ustedes ven esa viuda que acaba de dar 2 pesetas. Ustedes ven esa que está ahí. Acaba de dar $2. Y es la que ha dado más que todos. Ves a todos estos que tienen su ropa cara. Ves a todos estos que quieren que los vean, que los oigan, que ricos son, que bendecidos son. No se compara a la cantidad que dio esta viuda. Esa viuda dio más. Imagino que todos los discípulos están por acá pensando qué es lo que Jesús va a hacer. Quizás Pedro está acá pensando, ya llegamos a Jerusalén, Jesús me va a hacer a mí un general, ustedes van a ser mis sirvientes. O sea, y de repente Jesús llega y dice, muchachos, ven esta viuda y todo, ¿what? Esa que dio 2 pesetas, ¿what? Le está enseñando, ella dio más que todos ellos. Jesús le está diciendo algo de sus intenciones. Y mi pregunta es para ti hoy, ¿qué es lo que dice Dios de tus intenciones? ¿Qué es lo que dice Dios de mis intenciones? Necesito una casa más grande porque simplemente ocupo una casa más grande, y si ocupo una casa más grande ocupo ropa más cara o más ropa o más zapatos, y la verdad es de que a veces a ciertas personas solamente le interesan lo que ellos tienen. Yo tengo un novio excelente. Yo tengo un trabajo que me paga mucho dinero. Yo voy a la mejor iglesia y ves estos zapatos carísimos. Yo tengo un carro de 600 caballos de fuerza. Excelente carro. Y mientras esas personas dicen eso, Dios está observando. Dios está viendo sus intenciones. Entonces, vienes a la casa de Dios o vienen a la casa de Dios. Puedes tener la casa más grande, puedes tener los amigos más educados. Y quizás dices, yo no tengo quizás la mejor educación, pero sé tratar a la gente. O quizás digas, Señor, mi matrimonio no está muy bien, o quizás estás pasando el proceso de un divorcio y estás tratando de recuperarte de eso. Quizás eres una persona que está criando a sus hijos o sus hijas solas, o quizás estás confiando en Dios que te dé un mejor trabajo y tú dices, Señor, yo sé que esto no es suficiente, pero aquí está. Aquí es donde tú llegas y das tu mejor ofrenda, reconociendo tus propias limitaciones. Es donde puedes levantar tus manos y decir, Señor, aunque no pueda ver, yo sé que estás sobrando. Es donde la viuda está pensando y dice, estoy dando todo lo que tengo. Quizás está pensando que la persona, estoy dando todo lo que tengo,
Aunque la persona con que yo estaba casada, mi esposo se acaba de morir. Estoy dando todo lo que tengo, aunque mi familia no quiere saber nada de mí y estoy sola. Estoy dando todo lo que tengo, aunque no sé cómo voy a pasar el día de mañana. Pero sí sé lo que puedo ser hoy. Y lo que puedo ser hoy es esto. Y quizás te encuentres en una situación similar, que la persona con quien más confiabas te ha traicionado. Quizás te encuentras en la situación donde tu familia te ha ignorado y que no existes para ellos. Quizás tu hija o tu hijo ya no te quiere hablar y te acaba de decir que te odia y no te quiere ver. Y quizás no sabes qué vas a hacer el día de mañana, pero sabes lo que puedes hacer hoy. Hoy. No sé qué es lo que va a pasar mañana. I don't know, no sé qué es lo que va a pasar, pero yo sé lo que yo puedo hacer hoy. Y Jesús les dice a sus discípulos, todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía. El próximo punto es, Dios recibe mi ofrenda, dependiendo de mi intención. Depende de mi intención. Todos están dando de lo que les sobra. Quiero que entiendan, están dando de lo que les sobra, el change, lo que les está sobrando. Y eso significa de que si yo estoy dando de algo que me sobra, yo me he quedado con la mejor parte. Right? No? Yes? Maybe? Si yo estoy dando de lo que me sobra, significa que yo ya me quedé con la mejor parte. Un ejemplo, el mejor ejemplo, comida, right? Vamos al restaurante, comemos y ordenamos de más y agarramos las mejores partes y nos queda las sobras. Ya hemos agarrado posiblemente la mejor parte. Y le dijimos al mesero, mesero, deme una cajita para lo que me sobró. Lo que me sobró. Deme una caja para leftovers. Significa que lo que te sobró ya no lo quieres. O por lo menos no lo quieres en ese momento. Y por eso quieres una caja, porque ya lo necesitas para ese día. Te sobra. Significa de que cuando tú le das algo de sobras es porque ya te satisfaciste tú primero. You took care of yourself first. Te proveíste para ti mismo. Y lo que sobra lo puedo dar. Lo que sobra lo puedo dar. Entonces, a veces cuando damos algo que sobra, muchas veces no se da de corazón. Y tú dices, no, pastor, permítame. Porque yo soy el tipo de persona que cuando a mí me sobra algo del restaurante, yo voy y busco a alguien en la calle para dárselo. Yo soy buena persona. Yo sí soy buena persona. Ok, yeah, me too. Yo he hecho eso muchas veces. Pero ¿qué más intencional sería que antes de entrar al restaurante agarraras a alguien de la calle y lo llevaras al restaurante contigo a comer? It's different. Intención. Eso es lo que estamos hablando este día. Intenciones. Mi pregunta para ir cerrando es, how are your intentions? ¿Cómo están tus intenciones? Piensa en tus intenciones en tu hogar, piensa tus intenciones en tu matrimonio, piensa tus intenciones en esta iglesia. Piensa tus intenciones y figúrate que cada intención que tú estás haciendo, Jesús está viendo. Cada intención. Okay. Y le hace exactamente, cuando hacemos algo, le hace exactamente.
Interesting. ¿Qué diría Jesús de tu intención? Es que Jesús, tú sabes de que mi vecina, yo le tuve que decir sus verdades en su cara. Right? Yeah. Es posible hacer lo bueno con malas intenciones. Yo le tuve que hablar a mi hija de esa manera y le hablé de esa manera y no me importa que se moleste y te sientes muy orgulloso de que tú ganaste esa discusión con tu hijo o con tu hija, pero no te das cuenta que ganaste la batalla, pero has perdido la guerra. Es posible hacer lo bueno con malas intenciones. Entonces ya estamos en el mes de febrero. Y vamos a entrar en marzo. Fast. ¿Cuáles son tus intenciones para el resto del año? Hemos venido hablando acerca de hábitos y los principios del hábito, comenzar, parar. Pero mis intenciones, ¿cuál es la intención que yo tengo en mi corazón? Y para mí algo que me da miedo a mí en lo personal es que siempre me pongo a pensar de que ustedes recuerdan la historia de Pedro antes de traicionar a Jesús. Pedro era el discípulo que decía, yo no te voy a negar, yo siempre te voy a seguir, yo voy a estar ahí. Pero lo estaba siguiendo de lejos. Jesús le da un aviso y le dice, mira Pedrito, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Llegan, lo reconocen y dicen, yo no conozco y no sé de qué estás hablando. Llega la segunda vez, ¿sabes qué? No sé quién es él. Deja de hacerme esas preguntas. Llega otra persona y a la tercera vez Pedro dice una maldición. Yo no conozco a ese tal. Y canta el gallo. Y figúrense que Jesús está rodeado de gente, ha sido bofeteado, su sangre, su cara ensangrentada, está el fuego aquí, hay un montón de gente. Pedro está aquí viendo a Jesús de lejos y en ese momento cuando canta el gallo se abre un espacio exacto donde la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se unen, ¡pum! Y se le queda viendo. Y en esta misma mirada está diciendo, I told you. Eso me aflige. La mirada. Jesús diciéndole, yo sabía tu intención. Yo sabía tu corazón.